Hola a todos, bienvenidos. En este video vamos a empezar con el tema de análisis vectorial. Todo lo que tiene que ver con vectores, jovencitos. Bienvenidos. Antes de empezar con los vectores, tenemos que tener en cuenta que hay magnitudes escalares y vectoriales. En el estudio de la física, pues emplean tanto cantidades físicas que pueden clasificarse en escalares y vectoriales. Empecemos con las magnitudes escalares, jovencitos. Las cantidades que tienen la propiedad de quedar suficientemente determinadas al conocer su valor numérico y su correspondiente unidad reciben el nombre de magnitudes escalares. Por ejemplo, la masa de un cuerpo. La masa se mide en gramos, kilogramos, hectogramos, decagramos, etc. La temperatura. Para la temperatura también hay escalas. Grados Celsius, grados Kelvin, etc. La estatura, 1.6 metros, 180 centímetros, y estas quedan definidas con la cantidad numérica, por ejemplo la masa, 10 kilogramos, 10, y su unidad, que son los kilogramos. A eso se refiere las magnitudes escalares, jovencitos. Las magnitudes vectoriales son aquellas que, aparte de especificar el valor numérico, necesitan de una dirección, un sentido y el valor numérico, ¿no?, que vamos a ver más adelante, que se llama magnitud. Por ejemplo, la velocidad de un móvil, el desplazamiento, la aceleración, la fuerza, la aceleración de gravedad, el peso, el campo magnético, el campo eléctrico, son cantidades vectoriales. ¿Qué es un vector? Vamos a definir qué es un vector, jovencitos. Un vector es un ente matemático, como la recta o un plano. Un vector se representa mediante un segmento de recta orientado, es decir, tiene una flecha que nos indica hacia dónde va. Y tiene tres elementos muy importantes que son el módulo, la dirección y el sentido. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, jovencitos. Aquí yo tengo un vector, el vector A. Y los vectores se simbolizan con letras mayúsculas o letras minúsculas. Pero encima de esta letra hay una flecha, mírela, ahí está. Ahí. Y aquí tenemos, este es el módulo, la magnitud del vector, es el tamaño, mire, es todo esto. Eso se llama módulo. La dirección es el ángulo que forma el vector ¿con quién? Con el eje X positivo. Y el sentido, pues, que nos está diciendo aquí la punta de la flecha del vector, hacia dónde está dirigido, jovencitos. Vamos a ver lo que es la magnitud. También se llama módulo, es el tamaño, lo que acabamos de mirar. Esta parte, el módulo. Este es el módulo, el tamaño del vector. Es el número de unidades correspondientes que se le asigna a un vector. Se lo suele escribir como. Entonces, ¿cómo se suele escribir el módulo, la magnitud? Dos barras y aquí la letra y la flecha que nos está indicando que es un vector. Y para ello pues emplea lo que es el teorema de Pitágoras. Si nosotros decimos que hasta aquí está la distancia A y esta es la distancia B, que la podemos reflejar acá en el eje Y, miren, esta parte. Entonces, esta distancia de aquí a acá, pues aplicamos Pitágoras. Eso es lo que nos quiere decir allí la fórmula, jovencitos. La dirección es la línea de acción de un vector, su orientación respecto del sistema de coordenadas en el plano. Se define mediante el ángulo que forma el ángulo del vector con el eje positivo en su posición normal. Aquí, miren, esta es la dirección. Lo que miramos aquí estoy especificando nomás.
Estoy recordando lo que dijimos al comienzo del video, ¿no? En el transcurso del video. Entonces esta es la dirección. Y este ángulo alfa pues empleamos la trigonometría. Les dije anteriormente que esta era A y esto es B. Entonces, alfa o la tangente de alfa va a ser igual a B sobre A, al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, jovencitos. Y así se define lo que es la dirección. ¿La dirección de qué? De un vector. El sentido se indica mediante una punta de flecha situada en el extremo del vector, indicando hacia qué lado de la línea de acción se dirige el vector. Miren, jovencitos, esta es la línea de acción, esta que está aquí. El sentido lo indica esta flecha, la flecha del vector. ¿Hacia dónde está qué? Dirigido. Y generalmente no. Para ello pues se utilizan lo que es los puntos cardinales. No hay que tener en cuenta esa parte, jovencitos. Entonces, el sentido está dado por la punta de la flecha en el extremo del vector y que indica pues hacia dónde se dirige en la línea de acción. Jovencitos, no me queda más que decirles que pasen un feliz y bendecido día. Hasta un próximo video.